Por último, en el estudio de límites de funciones vamos a estudiar los límites en menos infinito, es decir, vamos a estudiar el comportamiento de una función cuando x tiende a menos infinito, cuando x se hace cada vez más chico. En este caso, el dominio de la función tendrá que ser un intervalo no acotado inferiormente. Tiene que estar definido para valores de x cada vez menores, no puede tener una cota inferior. ¿Qué le puede pasar a la función? El caso que más nos va a interesar es el caso de existencia de límite, es decir, el caso en que la función se acerque a un determinado valor finito L. Eso quiere decir que los valores de la función se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L, haciendo que x sea negativa y suficientemente grande en magnitud. ¿Qué quiere decir esta frase? Que x sea cada vez menor, cada vez más chica, menos 100, menos 1000, menos 1 millón, menos 20 billones. ¿Sí? La x va a ir tomando valores cada vez menores y los valores de la función se van a ir acercando a un determinado valor finito L. Acá lo tenemos representado en el gráfico. Esta es la noción de límite finito en menos infinito. Vamos a pasar a la definición exacta. Sea f una función definida en algún intervalo no acotado inferiormente, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a L, y eso quiere decir que para todo epsilon positivo que fijemos hay un número correspondiente n tal que, y vamos a mirarlo en el gráfico. Epsilon, como siempre, lo fijamos en el eje y es la amplitud del intervalo que vamos a marcar con centro en L, en el valor del límite. Si x es menor que n, o sea, una vez que yo fije el epsilon voy a poder encontrar el n, y el n lo voy a fijar acá en el eje x. Para este epsilon que se marcó acá, el n vendría a ser este. Y para todo x más chico que n, o sea, para todos los x en este intervalo, de menos infinito a n, para todos ellos, el valor de la función tiene distancia a L menor que epsilon. Esto, traducido al lenguaje coloquial, podríamos decir que los valores de la función quedan dentro de esta franja que se ha pintado de color rosa. Y esa es la definición exacta del límite. Si yo fijo un epsilon más pequeño, el n que voy a tener que marcar será aún menor, pero siempre voy a poder encontrar uno en el caso de que el límite exista. ¿Qué pasa ahora con los límites infinitos en menos infinito? Porque hasta ahora, en el anterior, dijimos que el límite tiende a un número. Pero veamos la función muy conocida x al cuadrado. En este caso, a medida que x se hace cada vez más chico, los valores de la función se hacen cada vez más grandes. Y eso se representa de esta manera. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función x cuadrado es igual a más infinito. ¿Qué le pasa a esta otra función? A la función exponencial menos un medio a la x. Sería la función un medio a la x que se le puso un menos adelante. Entonces se le aplicó simetría de eje x, ¿no es cierto? Bueno, estudiemos qué le pasa a esta función a medida que x se hace cada vez más chico. Y observo que a medida que x se hace cada vez más chico, los valores de la función son cada vez menores. En ese caso, digo que el límite de la función es menos infinito. Resumiendo, los límites en menos infinito, es decir, cuando la x tiende a menos infinito, veamos que son estos tres casos que vimos hasta ahora. Puede ser un número, el caso de existencia de límite, puede ser más infinito o puede ser menos infinito. En los tres casos tengo que estudiar funciones cuyo dominio no esté acotado inferiormente. Acá aparecen juntas las tres definiciones. Fíjense que fijo arbitrariamente un número, en este caso un epsilon, porque va a ser un intervalo alrededor de L. En este caso un m, que será un número que lo voy a fijar por acá arriba o por acá abajo, pero este número que fijo lo fijo en el eje y. Perdón, este lo fijo en el eje y. Y entonces voy a encontrar un n que va a estar sí en el eje x, tal que, y ahí aparece la condición.
Los x menores que n, esto se repite en las tres definiciones, porque el n que va a estar por acá, yo voy a tomar x en esta franja, de menos infinito hasta Sn, ¿sí? Estas tres desigualdades son idénticas, pero cambia el final de las tres definiciones. Si esto las ponemos juntas como para ver el esquema de la definición y qué es lo que cambia según el límite que estemos considerando. Por último, quiero agregar, y para que se queden tranquilos, no vamos a utilizar las definiciones exactas de límite para el cálculo de límites, porque realmente no son prácticas para calcular límites. Sí las mencionamos y las estudiamos porque forman parte del conocimiento matemático adquirido, es la definición exacta, pero no las vamos a utilizar para el cálculo de límites.